una bendición en la iglesia. El nombre de él fue Félix Pereira, fue Félix Pereira, ya está en la presencia del Señor. Félix aceptó a Cristo como su Salvador personal y desde el día en que tomó decisión por Cristo, él sintió una enorme pasión por la salva. Tenía más o menos unas 75 años, 74 años, era un poquito alto, flaco. 4 años después que él le dijo a Cristo, ven a mi corazón, se le diagnosticó cáncer terminal. Entonces, él comenzó a luchar por su vida durante todo un año. Entraba en un hospital, salía de ese hospital, entraba en el hospital, la iglesia oraba, pero cada vez que entraba, él hablaba día y noche acerca de Cristo. Él repartía folletos y hablaba de Cristo a las personas. Luego volvía a entrar al hospital de urgencia y pasaba lo mismo y la iglesia seguía orando. En los últimos días le cambiaron del hospital de clínicas al hospital militar y él hablaba de Cristo a todas las enfermeras, a todos los enfermeros, a todos los médicos y a todos los familiares que le visitaban. Cuando salía, solía ir a visitarlo, él pedía que le deje folletos, muchos folletos para entregar. Todos los folletos que tenía en mi auto, todos los folletos que yo tenía en mi Biblia, todo lo que tenga para repartir, déjame, me decía. Y recuerdo que le preguntaba si 20 folletos están bien ya, ¿verdad? Y me decía, todo lo que tengas, déjame, todo lo que tengas. Estando en el hospital a veces me escribía mensajes y me decía si no iba a venir a visitarle y si me iba a visitarle que le deje folletos. En sus últimos días, ya estuvo en el hospital militar, en los últimos días antes de morir, me decía, ese doctor, ya le hablé de Cristo. Hablale también vos, pastor, me decía. Y bueno, está bien. Esa funcionaria del hospital, tenemos que hablarle, tenemos que llevarle a uno más para Cristo. Él me decía, Pedro, pastor, tenemos que hablar de Cristo. Y su deseo antes de morir era que Dios le dé una última oportunidad de ir a un colegio que queda aquí al otro lado de Félix Bogado, un colegio grande. Él me decía, yo quiero tener la oportunidad antes de morir de hablarle a ese colegio acerca de Cristo. Y Dios le concedió su pedido. Y él salió así un día al hospital. El cáncer es complicadito. Es como que parece que en un momento no va a pasar nada. Y ese día me llamó y me dijo, estoy en casa. ¿Te parece si podemos pedirle a la directora para irnos a la noche? Tiene turno noche ahí el colegio eso. Y yo le dije, bueno, voy a hablar con ella. Yo ya había hablado con ella anteriormente, entonces le voy a llamar. Le llamo y me dice, sí, pueden venir, no hay ningún problema. Así que nos dio esa oportunidad. Fuimos para ganar a uno más para Cristo en ese colegio, aquí cerca. Y esa noche me dijo, cuando terminamos de hablar de Cristo y hubo como 50 decisiones por Cristo, o 100 más bien, porque fuimos en 2 aulas, o 3 aulas, unas 100 decisiones por Cristo. En el colegio él me dijo, ahora ya puedo morir. Y esa semana se internó nuevamente. Y el día que murió a la tardecita, yo me fui a la mañana tempranito me fui porque quería orar con él ahí un minuto antes, horas antes de morir, pero horas antes. Me dijo, todavía hablaba, me dijo el doctor es muy duro. No quiere aceptar a Jesús, Pedro. La enfermera es nueva. Orá por ella, voy a hablarle. Tengo que salvar a uno más para Cristo. Y esa tarde murió.
ganando almas para Cristo. Tengo que salvar a uno más. Y esas palabras todavía retumban en mi oído. Desde aquel día en el 2008 hasta hoy. Un humilde hombre. Él hacía pozos, se dedicaba a eso. Su función era ir a tu casa y hacer un pozo y quitar agua. Era un humilde hombre, pero con una pasión enorme de ganar a uno más para Cristo. Vamos a escuchar una canción que Sandra nos va a cantar y luego seguimos. Al decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo. No debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para Cristo. Al estar ahí a su lado, mi rostro incliné muy cerca de él. Al sentir mis lágrimas, él puso su mano sobre mí y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo. No debes dejar otro día pasar. Por esto vives para alcanzar uno más para Cristo. Y antes de partir, de ir a su A llevar a uno más para Cristo. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él sufrió el dolor. Y ese dolor fue por tu paz y por mi paz. Dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue dolorido, su dolor fue el castigo de nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Su dolor fue para darte paz. Pero también la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Su dolor fue por tu paz, pero también su cruz fue por tu perdón. Tenemos redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados.
Su cruz fue por el perdón. Su dolor fue por tu paz. Su cruz fue por tu perdón. Pero no solo eso. El apóstol Pedro cierra en 1 Pedro 1:3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Su dolor fue por tu paz. Su cruz fue por tu perdón. Y su resurrección es para tu esperanza. Y me gustaría si hoy quisieras tener esa paz, quisieras tener el perdón y la esperanza de la vida eterna, inclinemos todos el rostro y digámosles a Cristo, Señor, creo en ti, perdóname. Quiero que seas sincera o sincero allí donde estás sentado o sentada. Quiero que acá pienses que no hay nadie al lado tuyo y que solo está Dios para escucharte. La audiencia en este momento es de uno solo. Está Cristo delante tuyo. Cierra los ojos y decirle así, perdóname, Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias por soportar el dolor para darme paz. Gracias por esa cruz horrible que sufriste para perdonarme, Señor. Y gracias porque al tercer día resucitaste para darme la esperanza gloriosa, real, verdadera de la vida eterna. Gracias te damos de corazón y hoy abro mi corazón, abro mi vida, Señor, para que tú entres y me des una nueva vida. Para que tú entres y yo pueda nacer, Señor, en una nueva esperanza, eterna y para siempre, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y el Señor hoy te escuchó, porque el Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y Él mismo invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Yo os haré, dice el Señor Jesús, yo os haré descansar. Miren, hoy vamos a hablar acerca del quinto propósito para nuestra vida, y es que fuimos hechos para una misión. Fuimos hechos para una misión. Yo creo que ya tienen ahí guardado ustedes, y esa misión es llevar a uno más para Cristo. Hemos considerado los diferentes propósitos para cuales estamos aquí en la tierra. Hemos visto en primer lugar que la vida es una preparación. El primer estudio acerca de para qué estoy aquí en la tierra. La vida es una preparación. ¿Para qué? Es una preparación para la eternidad, en el cielo. En el cielo haremos 4 cosas. Así que nos preparamos aquí en la tierra para hacer esas 4 cosas por los siglos de los siglos. Y Dios quiere que practiquemos aquí en la tierra esas 4 cosas por los siglos de los siglos. Así que la primera cosa que vamos a hacer aquí en la tierra y por los siglos de los siglos es la adoración. Así que vimos que hemos nacido para adorar a Dios. Y la segunda de estas cosas que vamos a hacer, voy a ir un poco rápido, es la comunión, es aprender a amarnos unos a otros. El domingo va a haber un almuerzo, así que te animo a que te quedes a almorzar con nosotros, porque si venís y te vas y no me conoces, no le conoces al que está sentado atrás, adelante, con quien vas a pasar la eternidad, te cuento que toda la vida te vas a encontrar con él. La segunda es la comunión, así que quédate a almorzar el domingo que viene. La tercera, y andate al cine, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, yo soy la iglesia, y sí, genial, pero andate al cine este viernes. Vamos a estar en el Hiper 6 con la película La Última Cena. Vimos ahí el tráiler hace rato, nos avisó, tremenda película. Yo vi ya la película, yo vi una van premier, pero el estreno de la película es el jueves 10 de abril y nosotros el viernes 11 de abril vamos a ver ya como una primicia prácticamente de la Semana Santa también la película La Última Cena.
La segunda cosa que vamos a hacer es la comunión. Y yo tengo que buscar momentos de comunión. ¿Y cómo busco momentos de comunión? El viernes a la noche en el cine. El domingo al mediodía aquí en la iglesia almorzamos juntos. Esos son los momentos de comunión. Es la única manera que yo me siente y hable con otras personas, ¿verdad? O si no entramos, como en los trabajos a veces marcamos nuestra tarjeta. Ya no hay más eso, pero bueno, antes hacía eso. Marcamos la tarjeta y salimos, ¿verdad? Tipo, hicimos lo que hicimos, ya está, debemos estar satisfechos con eso. No, la Biblia dice que tenemos que tener comunión unos con otros. La iglesia no solamente es, digamos, vertical, sino que también es horizontal. Es vertical porque nuestra comunión es con Dios y es horizontal porque la comunión es con el que está a tu lado, el que está allá atrás. La tercera cosa que tenemos que hacer es parecernos a Cristo, que es el discipulado, ser más como Cristo. La cuarta cosa que vamos a hacer toda la eternidad es servirle al Señor. La palabra de Dios dice, mis siervos me servirán, dice en Apocalipsis. Así que tenemos que aprender para qué fuimos hechos y para qué capacidades Dios nos preparó para servirle a Él. Y una vez que tenemos estas cuatro características, la adoración, la comunión, la forma de Cristo o el discipulado y el servicio, llegamos a este quinto propósito, que es el único que podemos hacer solamente en la tierra. Fuiste hecho para una visión. En el cielo, señores, no van a hablar de Cristo a nadie. ¿A quién podrían salvar hablando de Cristo en el cielo? A nadie, ¿verdad? Así que esta es la única misión que es para aquí, para la tierra, ¿eh? Es para hacerlo acá. Juan capítulo 17, versículo 18, dice, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y el pasaje en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice el apóstol Pablo, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio de la gracia del Señor. Así que necesitas, escuchen lo que le voy a decir, que se te grabe esto, necesitas un ministerio en donde servir a los demás creyentes de la iglesia y una misión para los no creyentes. Necesitas un ministerio para los creyentes y una misión para los no creyentes. No te olvides de eso. Juan capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, dice el Señor Jesús, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y eso es para ustedes y es para mí. Así también dice el Señor Jesucristo, yo os envío. Entonces, ¿a qué nos envía? ¿Cuál es nuestra misión? Eso es lo que vamos a ver. Pablo fue específico cuando dijo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que anoten, el quinto propósito es compartir las buenas nuevas. Y Dios dice que una vez que lo entiendas, cuando entendés que sos salvo por la fe en Jesucristo, comparte con otros las buenas nuevas. Y esa oportunidad pueden tener en este viernes cuando le invitan a alguna persona y le llevan al cine y le pagan capaz 30,000 guaraníes, no creo que quiebren, pero le pueden pagar la entrada y le decís, te invito al cine el viernes. Capaz no quiera venir a la iglesia el domingo a comer los ricos ravioles que va a hacer la tía Miriam, pero capaz que sí, capaz que sí, pero quiera ir al cine con nosotros, ¿verdad? No es un evento, no es una actividad, y si bien muchas veces hacemos estas cosas, evangelizar no es un evento. Evangelizar es la traducción de la palabra griega, buenas noticias. Entonces, lo único que quiere es que seas un testigo, el Señor.
¿Y dónde tenemos que compartir? Para eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que compartir el Evangelio en todo lugar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ahí está el barrio o tu casa, en Judea. Ahí están tus compañeros de colegio, tus compañeros, tus amigos. En Judea, los que están ahí más cerca de vos. En Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí es donde lo único que Dios quiere es que seas un testigo. Él te está diciendo, comienza por casa. Y quiero que converses con las personas más cercanas y luego vayan a Judea, es decir, los vecinos, a Samaria. Eran culturalmente personas distintas de otra raza y quiero que ustedes manden a todas las personas este mensaje del Evangelio. Digan, transmitan a todas las personas. Pero primero quiero que se fijen en lo que dice aquí. No dice que tú vas a ser un defensor, abogado defensor de Dios. Dios no necesita abogados defensores. Tampoco dice que vas a ser un fiscal para ver si tiene razón o no tiene razón. No dice que vas a ser un vendedor, voy a vender el Evangelio. No dice eso. No tenés que defender al Señor, no necesitas vender a Dios. Lo único que Dios quiere es que seas un testigo. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es aquel que se limita a decir lo que vio o lo que le sucedió. Y yo te voy a decir algo que tenés que entender. Si Cristo está en tu vida, y está en tu vida, ¿verdad? Vos sos un experto o una experta en tu vida. Nadie puede ser más experto que vos en tu vida, ¿verdad? Nadie puede ser más experto que yo en mi vida. Le conté al principio la historia de Félix Pereira, alguien que yo le llevé a los pies de Cristo, alguien que yo le ayudé en su crecimiento espiritual y que murió. Ese mismo día yo estuve ahí. Nadie puede ser más experto que yo en mis vivencias. Por eso le cuento muchas veces cosas que a mí me han pasado. Porque tú eres un experto en tu vida. Y nadie puede ser mejor testigo de tu vida que vos mismo. Nadie puede ser mejor testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida que vos misma. Nadie puede tener mayor autoridad para contar lo que Dios hizo en tu vida que vos misma, que vos mismo. Y Dios está conformando una familia de personas que lo aman, de personas que confían en Él, de personas que pasarán la eternidad con Él. Y eso, queridos hermanos y amigos, es la finalidad de la historia. Para Dios, la finalidad de la historia y del por qué estamos aquí es conformar una familia que vivan con Él para siempre, que vivan con Él y lo amen para siempre. No que le obliguen, no que le digan, es domingo, despertate, vamos. Sino alguien que realmente diga, wow, es domingo, voy, ya está. Yo estoy preparándome, es seguro que Dios tiene algo que decirme. Y este ha sido el plan de Dios para siempre. Siempre ha sido esto, desde siempre. Efesios capítulo 3, versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta es la parte que yo digo maravillosa. Dios nos ha elegido para que cumplamos su misión. La misión que Jesucristo comenzó en la tierra. Él dijo, quiero que ustedes la terminen. Dios ha puesto el futuro de esta misión en nuestras manos. Miren, The Chosen, que es la película que vamos a ver el domingo, Los Elegidos significa The Chosen, entre paréntesis, es una película que por cada temporada, porque esto es una serie entre paréntesis, lo pueden bajar en sus celulares, yo tengo en el mío, pueden ver la serie antes del viernes, ¿verdad? La nueva temporada es la temporada número 5, así que cada temporada tiene 8 capítulos de 30 minutos más o menos cada uno, o 40,
Y cada película, cada temporada cuesta más o menos $20 millones. Es de altísimo nivel, $20 millones. Dinero que vos y yo nunca vimos, así que... Ahora, vos pensás, ¿para qué hacen eso? ¿Saben por qué hacen eso? Porque hay que llevar a uno más para Cristo. Porque ellos nos quieren dar a nosotros la oportunidad que podamos ir al cine. Y por 30,000 guaraníes, capaz venga alguien con nosotros y acepta a Cristo como su Salvador personal. Miren, me tocó un ratito, Dios quiere que vos seas el protagonista a partir de ahora. Dios quiere que registremos en una agenda y permitamos que Dios nos use y nos bendiga para poder cumplir nuestra misión. Y tienes que hacer 3 cosas para cumplir esta misión. 3 cosas que tenés que hacer para cumplir la misión. La primera, debo compartir con las personas de mi círculo. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 39. La gente dice, bueno, ¿yo cómo hago para obedecer a Dios? Y ya, bueno, ahí está, vamos a irnos. Dice, Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que han hecho por ti, todo lo que ha hecho Dios por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Eso nomás. Él no aprendió, no hizo ningún curso. No es que, por ejemplo, pasó por una licenciatura en teología o hizo un posgrado para poder predicar el evangelio. Jesucristo nada más le había sanado a creo que era un leproso, y le dijo, yo te voy a seguir. Él le dijo, no quiero que me sigas. Ve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Y así, dice este versículo, aquel hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Yo creo en la Biblia, esto hizo este hombre. Y Jesús te dice hoy, a vos que estás sentada y que yo estoy parado, pero ustedes sentados, ¿sabes dónde comienza tu misión? ¿Sabes dónde comienza tu visión? Tu misión empieza en tu casa. Comienza en tu barrio, comienza en tu comunidad. Y el relato nos dice que el hombre fue por todo el pueblo. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Quiere que vayas por tus amigos, por tu familia, por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos. Quiere que cruces el camino y que vayas, que le hables al muchacho que carga combustible en la gasolinera, el que atiende la tienda, el que te lleva al carrito en el supermercado, al Uber, al Bolt, que ustedes le contratan para que le lleven de un lugar. Quiere que le hables. Y Dios dice, quiero que comparta primero las buenas nuevas con las personas en Jerusalén, en Judea, las personas que están cerca tuyo, las de tu hogar. ¿Y por qué no hacemos esto? Hay un par de razones. Número 1, no hacemos esto porque creemos el mito de que la gente no está interesada en cuestiones espirituales. Y yo le voy a romper el mito un ratito. Bajé una estadísticas de George Gallup, ¿verdad? Que es la encuestadora más grande de los Estados Unidos. Y ellos descubrieron que de 65 millones de personas que encuestaron, que no pertenecen a ninguna iglesia, 34 millones dijeron que si le invitan iban a asistir a la iglesia. Así que allí, en esa encuesta, salió que hay 34 millones de personas esperando que alguien le invite. Según esta encuesta de Gallup, los adolescentes, miren, escuchen lo que le voy a decir, prefieren hablar más de Dios que del sexo, las drogas o la música. No van a creer, pero eso dice la encuesta. Uno piensa, ¿de qué adolescente ha de hablar? Estas son las conclusiones de esta encuesta. Que le interesa hablar más de Dios. ¿Ven las oportunidades que tenemos de compartir el evangelio?
la tenemos frente a nosotros. Tenemos que aprovecharlas. Miren, conozco a un peluquero muy importante que es cristiano. Él vino hace no poco en la cena de los 35 años de la iglesia, porque él es pastor de otra iglesia. Él es peluquero también de el expresidente Horacio Cartes. Él le corta el pelo a él. Y bastante interesante tenerlo sentado ahí a las personas, ¿verdad? Y él usa su oficio para hablar de Cristo. Tiene, como se dice, una audiencia cautiva. Conozco a un oftalmólogo que es cristiano. Y él coloca frases para que uno lea, ¿verdad? Para ver si ve bien. Dice una frase, Dios te ama. A ver, ¿ves bien? Y tiene un plan para tu vida, dice otra frase. ¿Ves bien? Le dice. Repetí conmigo, a ver, Dios te ama. Ah, ok, está bien, leíste bien. Y tiene una oportunidad para tu vida. Eso se llama optometría, se llama eso, cuando te hacen leer lo que está enfrente. Conozco a un constructor, muy bueno, entre paréntesis, y él suele, cuando termina su trabajo, que normalmente es muy bueno en lo que él hace, las personas le dicen, muchas gracias por el trabajo, muy bueno, y él le dice, la verdad que este trabajo que yo hago es mi segundo trabajo. Si tenés 5 minutos, te voy a explicar a lo que me dedico realmente. Y yo digo, bueno, pues imagínate lo de la casa que me hiciste, ¿a qué te dedicas, verdad? Y él comienza a hablarle del amor de Jesucristo. Dios quiere usarte. Hay miles de personas que tenemos que hablarle de Cristo y decirle lo que Dios hizo en nuestras vidas. Podés entregar folletos, podés enviar mensajes electrónicos, podés enviar WhatsApp, podés poner cosas en tu muro, en el Instagram, en tu Facebook, podés poner cosas en tu TikTok, darles un libro, como por ejemplo de Una vida con propósito. Le puedes dar este libro, por ejemplo, conseguir, no es tan difícil. Hay un curso que se llama Hecho para una misión. Vamos a darlo durante este año también. Así que ahí te vamos a enseñar cómo hacer. Solamente que primero tenés que hacer el nivel 1 de ese curso que se llama Conociendo mi Iglesia y conocer un poquitito más acerca de la iglesia. Y luego vas a llegar a la misión, ¿verdad? Hecho para una misión. Yo me pregunto, ¿por qué habría de ocupar mi tiempo en hablar a otros de lo que Dios está haciendo en mi vida? Yo te voy a decir que por lo cual estás todavía vivo o viva es porque Dios todavía no terminó la misión contigo. Dios va a usarte para una misión y entonces Él todavía no terminó. Por eso no te llevó al cielo. En el cielo vas a poder cantar, vas a tener comunión, vas a servir a Dios, vas a tener un montón de cosas y vos decís, ya que ya me perdonó mis pecados, ya que aquí sin embargo hay tentaciones, pruebas y todas estas cosas, ¿por qué Dios ya no me lleva nomás de una vez al cielo? ¿Sabes por qué no te fuiste al cielo hasta ahora? Porque todavía hay una misión que vas a cumplir. Le tenés que hablar de Cristo a una persona, capaz sea una compañera, capaz sea un compañero de trabajo, de estudio, le tenés que hablar de Él. Y hay solo 2 cosas que no vas a poder hacer en el cielo. 2 cosas ahí. La primera de esas cosas es que en el cielo no vas a poder pecar. No hay eso. No vas a necesitar, no va a haber esa oportunidad porque el cielo es santo. Y la segunda de esas cosas es que no vas a poder hablar a otras personas de Cristo porque ahí todos van a ser de Cristo. Tu corazón sigue latiendo después de aceptar a Cristo como tu Salvador, porque Dios quiere que compartas el mensaje del Evangelio con personas que todavía no han oído.
Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, quiero dejarles claro una cosa. Si yo realmente no predico el Evangelio, yo le estoy diciendo a las personas que pueden irse al infierno. En Asunción viven casi 600,000 personas. Si todos nosotros predicábamos el Evangelio toda la semana, no habría ningún lugar vacío acá, te puedo asegurar. Solamente aquí en el barrio obrero, acá al costado, hay 25,000 personas según las encuestas de estadísticas y censos. En el barrio San Vicente viven 20,000 personas. En Vista Alegre, que es el barrio que está al lado, 22,000 personas. En la ciudad de Lambaré, acá, 171,000 personas. En el barrio Republicano, que está al otro lado de Félix Bogado, 24,000 personas, y así se puede seguir contando, El Petit y otros más. Tenemos otra iglesia en Capilla del Monte, que solamente en ese barrio viven casi 5,600 personas, y los barrios al lado viven más de 14,000 personas, y toda la ciudad de San Lorenzo en total tiene más de 220,000 personas. En Limpio tenemos otra iglesia. Ahí viven más de 146,000 personas, y solamente en el barrio donde estamos nosotros, que es Villa Madrid, viven más de 30,000 personas. Y nosotros tenemos lugares vacíos, porque no hablamos de Cristo. La iglesia que no quiere crecer, la iglesia que no quiere alcanzar a otros, básicamente le está diciendo al mundo que pueden irse todos al infierno. Y si quieren tener la bendición de Dios en su vida, te tiene que importar lo que a Dios le importa. ¿Y qué le importa a Dios? Aquellas personas sin Cristo. La gente. Tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, eso le importa. Tenemos la mejor noticia del mundo guardada. Tenemos que compartirla, que Cristo es el Salvador. Así que debo animarte a llegar a otros fuera de tu ámbito. Y vamos al segundo lugar. Debo animarte a llegar a otros afuera de tu ámbito. El amor me exige, como fue el amor de Dios, que yo deje mis comodidades y llegue a personas de diferentes orígenes, de diferentes educación, de diferentes idiomas y diferentes economías, porque nuestra misión tiene consecuencias eternas en el cielo o en el infierno. Y por eso debemos estar dispuestos a arriesgar lo que sea para que el mensaje de Cristo se transmita a más personas. Supone que vos sabés la cura del cáncer. Si yo supiera la cura del cáncer, yo saldría gritando en la calle a todo el mundo y le contaría la cura del cáncer. Sería un crimen guardarme yo el secreto y morir con ese secreto. Pero tengo algo más importante aún que la cura del cáncer, el camino a la vida eterna, que me lo contaron, y alguien se interesó en contarme el camino, y yo debo estar lo suficientemente interesado en contar también a otros. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos, dice el apóstol Pablo. De todos modos salve a algunos. A los cristianos se nos manda construir puentes hacia aquellas personas sin Cristo, no a levantar un muro hacia ellos. Repetidas veces la palabra de Dios nos dice que debemos alcanzar a otros, debemos llevarle el mensaje. Dios espera que demos el primer paso. Él dijo: vayan,
quiero que vayan, no sabrán de Dios si no van. Ellos no van a conocer a Cristo si ustedes no van. No van a conocer el Evangelio si no van. Tenemos que ir. Y ese es el desafío aquí en la iglesia, en el barrio, cerca de tu casa, en donde estés, en tu trabajo, llevar el mensaje. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a Cristo, hay que amar al prójimo. Y si yo le amo al prójimo y lo amo de verdad, le predico el evangelio para que él también pueda llegar al cielo. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Miren, más o menos hace unos 4 o 5 años atrás, creo que ya conté la historia, pero igual voy a contar. Me llamaron de allí donde el hospital de enfermedades y había una chica con SIDA de 19 años. Y la verdad que yo también perdí, no sé ni dónde me voy. Es un hospital, sí, acá en el hospital nomás. Ah, sí, bueno, el hospital sí, ese. Ah, bueno, me voy. Yo soy malo para estas cosas, más perdido, no sé qué. Había salido recién de la iglesia, eran las 3 de la tarde y alguien me dice, es una persona que está a punto de morir, necesitamos, pastor, que usted venga, tipo la extrema unción, ¿verdad? Esa cosa no hacemos nosotros. Pero yo dije, si está por morir y todavía entiende algo, yo creo que sí, me dice. Bueno, si entiende algo, voy, le dije. Así que me fui. Esta chica tenía 19 años, había contraído SIDA, temblaba, algunos no van a querer, digamos, tocarla, pero yo le tomé la mano, le hablé de Cristo. Ella aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y también todos sus familiares, entre paréntesis, que estaban ahí, ¿verdad? Al salir de allí, en el hospital ¿cómo se le llama eso? De enfermedades tropicales, algo así se le llama, ¿verdad? Ahí sobre Artigas. Ahí también está el neuropsiquiátrico y todo, están todos uno al lado de otro, ¿verdad? En Venezuela, exacto, no Artigas, Venezuela. Al salir de allí, una señora sale y me dice, ¿no le puedes hablar a mi hijo también? Ok, entré allí, otra vez un grupo, otra vez le hablé de Cristo. Al salir de ahí, otro señor estaba esperando en la puerta, estaba esperando yo. Yo salgo, te me va a pedir. ¿Puedes hablarle, pastor, también? Dale, genial, entro otra vez, le hablo de Cristo. Y ahí pude ganar quizás 30, 40 personas para Cristo en un ratito. Aquí en la iglesia, nosotros conocemos cómo hablar de Cristo. Los hospitales están llenos de gente que necesita que le hablemos de Cristo. Tenemos que armar quizás un ministerio para ir a hablar de Cristo. Miren, aquí en la iglesia afortunadamente tenemos muchos miembros que han salido y salen al mundo a compartir lo que hizo Jesús en su vida. Miren, hace más o menos unos 14 años atrás, le llevé a los pies de Cristo a un muchacho de apellido Rolón. Rolón recibió una beca para ir a estudiar a Canadá. Y estando en Canadá, él me preguntaba dónde me congrego. Y le dije yo, bueno, mira, estuve viendo ahí en Canadá, en tal lugar. Se fue a esa iglesia en Canadá, le conoció a una chica muy linda, Tricia, se llama ella, Tricia. Y Tricia se enamoró de él y él de ella, y este paraguayito se casó con Tricia. Él es psicólogo. Y un hombre de Dios de verdad. Un día, este paraguayito, aplicó para un trabajo en la NASA.
en la NASA. Trabajó en la NASA. Trabajó 5 años en la NASA. Un día me llamó por teléfono. Pastor, necesito hablar contigo. No tenía un pastor ahí en el canal. Necesito hablar contigo. ¿Y por qué? Estoy hablando con mi esposa y estoy a punto de renunciar a la NASA. No sé, Bill Gates, no sé, alguien le habrá querido convencer, le va a llevar, una cosa así pensé, ¿verdad? Me dijo, no, quiero ir a predicar el Evangelio. Voy a ir a Grecia, en donde llegaron recién los sirios, y están en una indigencia total. Y Dios tocó mi corazón, así que estoy renunciando a la NASA. Y renunció. Y se fue a Grecia a predicar el Evangelio. Uno más para Cristo. Bueno, él también tenía un pastor que tenía esa pasión, como yo soy alguien apasionado por hablar de Cristo a más personas. Él le llevó a los pies de Cristo a miles de sirios. Y es que él no habla sirio, habla inglés, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que llevar uno más para Cristo. Yo le puedo contar mucha historia, nos vamos a quedar hasta la medianoche acá. ¿Hicimos algo realmente para mostrar nuestro amor o nos limitamos a decir simplemente que lo amamos al Señor? Nosotros tenemos que asumir como cristianos que tenemos el mensaje que pueda aliviar el sufrimiento y ayudar a las personas a ser como Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 29, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado a casa o a su hermano o a su hermana, yo le leí esto a él, a Diego Rolón, o padre o madre o a mujer o a hijos o a tierra por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, todos con persecución. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Y Dios no miente. ¿Saben qué es 100 veces más? Es un interés del 10,000% sobre una inversión. Y no van a conseguir esa tasa en ninguna parte del mundo. 10,000% de interés. Y Dios te está diciendo, todo lo que hagan por mí no va a ser en vano. No basta con alcanzar a quienes ya están en tu círculo, tampoco basta con salir fuera del medio. Arriesgate a ampliar tu horizonte. Y si voy a ser como Jesucristo, hay algo más. En tercer lugar, me debe importar todo el mundo. Debo compartir a las personas en mi círculo, debo animar a llegar a otros fuera de mi ámbito y me debe importar todo el mundo. Marcos capítulo 16, versículo 5 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y quiero que se fijen en un par de cosas en este versículo. Jesús se dirigía a pastores, no. Les hablaba a misioneros, tampoco. Se dirigía a personas comunes. Y si eres un cristiano y Jesús ya te dijo, sígueme, te haré pescadores de hombres. Y si no estás pescando, no lo estás siguiendo. ¿Escuchaste? Si no estás pescando, no lo estás siguiendo. Dice a sus seguidores, vayan por todas partes porque todo el mundo merece escuchar el evangelio. Y hoy, sin embargo, tenemos muchas formas de predicar el evangelio. Tenemos muchas formas de irnos de un lado a otro. Y uno puede comunicarse con todo el mundo desde una sala, desde su dormitorio. Podemos comunicar el evangelio a todo el mundo. El mundo se redujo para nosotros. Y saben una cosa, hasta los pueblos más remotos de la tierra hoy tienen internet y tienen WhatsApp, Facebook, Instagram y TikTok y pueden hablarle de Cristo. Todos necesitamos a Jesús. Podés fingir que no, pero sí. Sin Dios están vacíos. Y quiero que comiences a vivir lo que realmente esto significa. Y voy terminando. Marcos capítulo 8, versículo 35
Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Y esa es tu misión. Cumplir tu misión es el secreto de tener una vida realizada. Hay algunos que dijeron, yo quiero tener una vida realizada. Yo quiero saber los propósitos de Dios para mi vida. Y el secreto de tener una vida realizada es hablarle de Cristo a más personas. Alguien en el cielo, cuando llegues, te va a decir, gracias por las buenas nuevas, gracias porque me hablaste de Cristo, gracias porque por eso yo estoy aquí en el cielo. Sabías de las buenas nuevas y no lo guardaste en secreto. Quiero que escuchen esto. En los próximos 365 días, 3.500 asuncenos van a morir. 33.037 paraguayos, 33.037 paraguayos van a pasar la eternidad. La mayoría sin Cristo. 54 millones de personas en el mundo van a morir. La mayoría sin Cristo. Si a vos y a mí nos importa realmente, vamos a compartir el evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 33. David dice la palabra de Dios, Hechos 13, 36 dice, David después de servir a su propia generación, en esta generación nos toca a nosotros, conforme al propósito de Dios, murió. Después de servir a su propia generación. Y mi oración para ti es que al terminar estos 40 días con propósito, después de nuestra celebración la otra semana con el almuerzo que vamos a tener, mi oración es que vos puedas decir que yo serví en mi generación según los propósitos de Dios. Y que en tu tumba o en la mía haya un epitafio que diga, él o ella sirvió a su propia generación conforme a los propósitos de Dios. ¿Qué es más importante que eso, queridos hermanos? ¿Qué es más importante que llevar el evangelio de Cristo a más personas? Y esta es la prueba para saber si has cumplido tu misión. ¿Estás todavía vivo? Entonces todavía no cumpliste toda tu misión. Así que para llegar aquí, quiero decirte que hay 4 respuestas posibles en esta mañana. 4 respuestas hay. Quiero que presten atención. La primera, como la de Moisés. Cuando Dios le llamó a Moisés, que le dijo, Moisés, ¿quién yo? O la de Jonás, a mí no. Se lo mandó a Nínive, pero él se fue a Tarsis. Jonás dijo, a mí no. La otra respuesta puede ser la de Habacuc. La respuesta de Habacuc dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me llamas a mí? O quizás puede ser tu respuesta la de el profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Mira, la oración más peligrosa que podés hacer en la vida es decirle a Dios, Dios, úsame. Yo les desafío a que lo hagan. Yo les desafío a que lo hagan. ¿Tienen suficiente valor para decir, Señor, usa mi vida? Y observen después lo que va a pasar. Lo poco puesto, lo poco que vos decís, pero pastor, yo no tengo eso. No tengo lo que usted tiene, capaz uno dice. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Y voy a invitar hoy a los que entendieron que esta es tu misión, que coloquen su nombre en una tarjetita que tienen ahí ustedes. Ahí está en sus manos. ¿Alguien me puede dar una tarjeta para mostrarles? Quiero que coloquen su nombre ahí. Tienen todos bolígrafos. Esa tarjeta es decirle a Dios, Señor,
úsame a mí. Úsame a mí. Y pongan ahí, yo, voy a poner el mío yo, Pedro Yambay, lo voy a decir. Me comprometo a predicar el evangelio a una persona por semana, 10 personas, pongan lo que ustedes quieran. Usa mi vida, Señor, para cumplir con tus propósitos. ¿Ya hicieron? ¿Sí? ¿Alguien necesita?